Buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Soy Emma Calderón y ya estamos listos para nuestro programa de hoy. Vamos a analizar un tema y conocer un tema que sí preocupa en el ambiente porque se ha especulado mucho sobre la desaparición o no de los juzgados anticorrupción. Pero antes veamos este preámbulo. Y es que todos sabemos que el 15 de febrero de este año pues asumió la nueva Corte Suprema de Justicia para un periodo de 2023-2030. Esta nueva Corte que fue electa por el Congreso Nacional. Se han realizado varios despidos, rotaciones y cambios. Y esto es parte de esta nueva administración. Pero también en junio se anunció la creación de nuevos órganos jurisdiccionales por parte de esta ente rector y administrador del Poder Judicial. ¿Y qué pasa? Pues los juzgados con competencia territorial nacional en materia penal y criminalidad y crimen organizado y corrupción fueron fusionados. Estamos viendo de que se fusionó los anticorrupción con el crimen organizado. ¿Por qué realmente las autoridades tomaron esta decisión? ¿Por qué se fusionó los juzgados en materia de corrupción con el crimen organizado? Justamente lo que vamos a develar, porque si recordamos, aquí tuvimos como invitado a la diputada Ligia Ramos y ella dijo con suma preocupación que la Corte estaba desarticulando los juzgados anticorrupción. Y ella dijo, no puedo callarme. Y nosotros, en aras de conocer la verdad y conocer de lo que le está sucediendo, pues justamente tenemos aquí, invitada en estudio, a la abogada Yulisa Aguilar. Ella es magistrada de Corte de Apelaciones en materia de corrupción. Y yo le agradezco que esté con nosotros porque creo que como medios de comunicación es nuestra responsabilidad conocer las verdades y los diferentes puntos de vista de lo que está ocurriendo. Obviamente nos preocupa porque sabemos que somos un país con alto índice de violencia, 95% de impunidad, con un alto porcentaje de mora judicial. Entonces, la primera pregunta que se nos hace, ¿desaparecen los juzgados anticorrupción? Ya viene la CICI, ¿qué va a pasar? Pero bueno, yo le agradezco, abogada, que esté aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Muchísimas gracias, Emma, muy gentil, le agradezco la invitación y para mí es un placer compartir en su estudio con usted y con sus televidentes y con el pueblo hondureño una información tan importante y esencial como es precisamente estar informados sobre lo que está ocurriendo en el sector justicia y en especial en el Poder Judicial de Honduras. Sí, porque la primera pregunta que nos salta en esto es el hecho de que se está hablando de que viene la CICI, y que se creó cuando la Maxi, estos juzgados anticorrupción, y se dice, por ejemplo, van a desaparecer. ¿Qué es lo que va a pasar en realidad? Para poner en contexto un poco el tema, es importante que tengamos claro que el Poder Judicial funciona con una planificación de largo plazo. Entonces, primero se realizó una planificación allá por los años 2015, en los cuales se consideraba que efectivamente los juzgados se creara este juzgado contra la corrupción, porque precisamente existe una gran demanda del pueblo hondureño para establecer de esa necesidad de juzgar delitos de alto impacto como son la corrupción. Sin embargo, actualmente ya se ha aprobado un nuevo plan estratégico, la nueva Corte Suprema aprobó un plan estratégico, entre los cuales un eje transversal está la gestión judicial eficaz y el acceso al usuario y brindarle una oportunidad a los usuarios para que sus causas sean diligentes. Cuando en un proceso judicial nos tardamos 3 años, 4 años, esto no es justicia pronta y efectiva. Entonces, lo que se realizó fue un estudio en el cual se estableció cómo estaba la realidad de los circuitos. No sé si quisiera que le explicara el contexto. Sí, exactamente. Y si tenemos también nos podemos la presentación porque la abogada pues ha tenido a bien para que hablar en base, como ella dice, es una planificación que se hace a largo plazo. Además, hay un plan estratégico para esto. Y aquí pues vamos a irlo para que la abogada vaya a ir explicándonos realmente por qué se llegó a esa
determinación. Muy bien, si miramos nosotros, uno de los enfoques de esta nueva Corte Suprema de Justicia es precisamente el combate a la corrupción, a la criminalidad organizada y a la extorsión. Y entonces aquí teníamos 3 órganos que ustedes pueden ver ahí, son 3 circuitos diferentes. Teníamos el circuito de criminalidad organizada, el circuito de corrupción y el circuito de extorsión. Todos estos eran con jueces de letras. No sé si seguimos a la siguiente, podemos ver. Cada circuito tenía órganos judiciales especializados. Y en esto, miren, nosotros teníamos, en corrupción hay juzgado de letras, tribunal de sentencia y corte de apelaciones. Este personal y esta figura se replica en extorsión y se replicaba en crimen organizado. ¿Y qué es lo que ocurrió? Entonces, no existe el mismo impacto de delitos de corrupción que delitos de extorsión y de criminalidad organizada. En la población, el delito que más se está cometiendo es la extorsión. Entonces, si nosotros podemos ver, creo que en las siguientes diapositivas, lo que nosotros teníamos aquí es 2 problemas esenciales. Un alto rezago judicial en 2 circuitos especiales, que era el de extorsión y de criminalidad organizada. Cuando hablamos de criminalidad organizada, en realidad, jurídicamente, hablamos de delitos de secuestros, asesinatos, tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de personas, o sea, todos esos delitos con criminalidad organizada. Y luego teníamos otro problema que es la subutilización y distribución inadecuada de personal. O sea, en un circuito muy cargado y otro circuito con poca carga. Si miramos con la siguiente, nosotros entonces teníamos el problema ocasionado por altos ingresos de cargas en unos circuitos, en especial en extorsión, bajos ingresos de cargas en otros circuitos, en especial en corrupción, y falta de personal y recursos en los circuitos que estaban muy cargados. O sea, y si vemos en el siguiente gráfico, podemos observar, aquí usted mira la distribución de carga. Podemos ver que extorsión, que implica Tegucigalpa y San Pedro Sula, recibió en el juzgado de letras 1.952 expedientes. Es decir, el 80% de la carga de lo judicial estaba en extorsión. En crimen organizado, que representa casi el 80%. Que representa el 80%. El 80% de la carga judicial, para que la gente más o menos tenga un porcentaje, ¿verdad? Así es. Y en competencia en criminalidad organizada o territorial, que era secuestros, asesinatos, tráfico de drogas y todo lo que es relacionado con aquellas causas que está involucrado crimen organizado, teníamos el 17%. Que son 430 expedientes. Y en corrupción, el 3%, 65 causas. Estamos hablando de un 3%. Un 3%. Para compararlo, un 3% versus un 80% de extorsión, carga. Exactamente. Con la mismo personal para extorsión y con el mismo personal para corrupción. O sea, en extorsión había una sala de jueces y en corrupción había una sala de 4 jueces también. Entonces tenemos 4 jueces que estaban conociendo causas de corrupción en comparación con 4 jueces que estaban conociendo causas de extorsión, hablando de un 80% de la criminalidad en extorsión que se produce en Honduras. O sea, tenemos más incidencia de extorsión. Luego vemos en los tribunales de sentencia ocurría lo mismo, porque nosotros vamos por órganos jurisdiccionales, ¿no? Sí. Entonces tenemos primero los juzgados de letras y luego los tribunales de sentencia. Y vean, en los tribunales de sentencia teníamos la misma situación, apenas el 3% sigue siendo de corrupción y el 28% sigue siendo de competencia nacional. O sea, usted puede ver ahí, es clarísima la estadística de que un impacto altísimo lo tenemos en extorsión, el 80%. Y aquí, para ser claros, es el mismo personal en las mismas condiciones. Exactamente. Lo que sucede es que no se perseguían tan fuerte los delitos de corrupción. Exactamente. Entonces, pero si vemos en el caso de extorsión y el otro caso de crimen organizado, vemos crimen hay organizado más o menos, ¿verdad? Y más o menos, ¿verdad? Porque tampoco es que es un gran porcentaje. Sí. Pero sí la extorsión es el delito increíble, porque en este caso estamos viendo que la extorsión representa el 69%. En los tribunales de sentencia. En los tribunales de sentencia, ¿verdad? 69%. Los de crimen organizado, un 28%. Y vean, corrupción se mantiene con un 3%. Y aquí es donde uno se pone, si somos uno de los países más corruptos, así es, no estamos combatiendo realmente eso. Sí estamos combatiendo la parte de violencia.
Sí. pero no la parte de corrupción. Exactamente. Y ahí el problema no es del Poder Judicial, porque nosotros solamente estamos a la espera de recibir los requerimientos fiscales. Entonces, el Ministerio Público no nos presenta requerimientos fiscales, hay razón de que el circuito de corrupción tuviera tan baja carga, pero no podemos tener 4 jueces de corrupción conociendo 57 casos versus 4 jueces de extorsión conociendo 1.452. La distribución es inequitativa. Es como que yo le ponga a un agricultor a hacer 10 manzanas de terreno, a trabajar 10 manzanas de terreno, y a otro agricultor solo le pongo una manzana. No es comparativo. Usted tiene que darle equidad en el trabajo a todas las personas que están en el Poder Judicial. Entonces, este planteamiento, abogada, para quedar claro, ¿esto se inició a partir de junio? ¿Esta rotación o todavía no se ha implementado? No se ha implementado, no ha empezado. Ajá. Porque todavía teníamos que esperar la publicación en el Diario Oficial La Gaceta, que ya fue publicada ahorita el 14 de septiembre, y empezamos ahora, en esta semana morazánica, creo que se van a hacer todas las transiciones. Estamos esperando, la señora presidenta iba a tomar decisiones sobre este tema para establecer nuevos acuerdos al personal. El personal no se mueve. O sea, no estamos diciendo que se va a despedir todo el personal, jueces certificados están ahí. Y esto es bien importante porque esta gente tiene una preparación, pero obviamente, y no va a variar realmente, porque al final están dentro del mismo circuito, podemos decir. Exactamente. Lo único que ya corrupción, les dijimos o sea, el punto es que los señores jueces de corrupción ya no van a conocer exclusivamente delitos de corrupción, sino que ellos también van a ampliar su competencia a conocer delitos de extorsión. Entonces, cuando tenemos más jueces conociendo delitos de extorsión y de secuestros, de criminalidad organizada, entonces ya tenemos más personal atendiendo al usuario que lo necesita. Porque acá el punto es darle celeridad a los procesos. Usted no puede decir que interpuso un recurso y que vengan 6 meses después a darle una respuesta. Si nosotros tenemos una víctima que necesita una respuesta. Exactamente. Por ejemplo, vaya, en estos casos, y cuando hablaba con Melvin Duarte, él me explicaba esto. 6 meses han estado en los circuitos anticorrupción sin ni mover ningún expediente, abogado. Así es cierto esto? Sí, es cierto. Sí, es cierto, hemos estado, y si seguimos con las gráficas, le voy a mostrar los costos de la resolución. Este es igual un comparativo y vemos que desde Cortes de Apelaciones, que es otro órgano jurisdiccional del circuito, y como vemos igual, en el caso de extorsión siempre se mantiene la estadística de que es un aumento increíble, y luego seguimos con la siguiente. Vamos a ver, quisiera mostrarles en la siguiente. Aquí, mire, se refleja cómo estamos. Por ejemplo, hablamos en extorsión teníamos 1.952 expedientes, pero solo en juzgados de letras 3 jueces conociendo. En corrupción, 2 jueces conociendo, y en competencia nacional 3 jueces para 430 expedientes. Usted mira la estadística, el trabajo es desigual. Sí. Desigual para todos. Si podemos ver la siguiente, esto es los tribunales de sentencia, en los que usted mira que en el extorsión, ya en enero de este año, se creó una nueva sala de un tribunal de sentencia, y entonces ahí teníamos 4 jueces conociendo, 2 salas, conociendo de 1.452 cargas, y tenemos en corrupción 4 jueces conociendo de 57 expedientes. O sea, no es totalmente desigual. Si seguimos con la otra, podemos ver el comparativo igual. Mire, esta es la carga activa. Esta es la carga activa actual. Exactamente. Eso es lo que tienen ahorita. Ahorita, justamente los tribunales en estas 3 competencias. Exactamente. Y mire, corrupción tiene 15 expedientes activos. Y extorsión tiene 1.187 expedientes activos. Y competencia nacional, que es criminalidad organizada, tiene 219 juicios activos. Sí. Lógicamente, los delitos de corrupción son más complejos en muchas ocasiones y llevan un proceso un poco más largo. Pero igual usted dice, 15 expedientes en un circuito y el otro 1.187. Entonces tenemos que optimizar los recursos, porque cuando nosotros... Y hay que aclarar algo, ¿verdad? Eso no es culpa de los jueces. No, de para los magistrados, nada. Porque, y aquí es bueno explicarle, abogada, y mantengamos esta imagen, en el sentido de que ustedes dependen de la acción
del movimiento y del trabajo del Ministerio Público. Exactamente. Porque, mire, y aquí, ¿por qué es tanta cuestión que está pasando en el Congreso Nacional? Porque todo el mundo tiene que controlar el Ministerio Público, porque al final tenemos este resultado. Explíquenos cómo afecta o cómo puede beneficiar realmente la actividad del Ministerio Público en la acción que puedan ejecutar los jueces. Claro, nosotros tenemos dos situaciones en que el Ministerio Público actúa. Primero, realizando la investigación. O sea, una investigación adecuada, con pruebas correctas, es lo que le da la fortaleza y le que dice al juez, puede decidir en función de pruebas. Porque los jueces no podemos decidir en función de díceres. Es que fulano me contó, alguien dijo y alguien... No, nosotros vamos en función de pruebas. Tiene un documento que lo establece, tiene un video, tiene algo, entonces la investigación es importante en el Ministerio Público. Pero también después de la investigación el Ministerio Público tiene que presentar el requerimiento fiscal. Exactamente. Y entonces cuando presenta el requerimiento fiscal ante un juzgado es cuando se active el Poder Judicial. Y entonces ahí nosotros tenemos obligación de darle celeridad al proceso. Pero si el Ministerio Público no nos presenta requerimientos fiscales, difícilmente nosotros podemos hacer algo, porque la acción penal pública le corresponde al Ministerio Público. Y por eso es todo el debate de si a la CICI se le da o no se le da la acción penal para efectos de tal vez este término, porque hay términos que tal vez usted y yo los entendemos, pero sí me gustaría explicar esto de la acción penal pública. Es para que el pueblo entienda qué es lo que está pasando y pueda tener una dimensión. ¿Qué es la acción penal pública? ¿Por qué es exclusiva del Ministerio Público? La acción penal pública es cuando ocurrió un delito, por ejemplo una muerte, un robo, y entonces el Ministerio Público tiene el monopolio. Es el único órgano que está facultado legalmente para ir a presentar una acusación ante los tribunales, ante los juzgados. Nadie más puede. O sea, yo puedo tener una persona, me pueden haber robado mi celular, pero no puedo ir yo personalmente al juzgado a presentar una denuncia y decirles, señores jueces, resuélvame esta situación. Eso no lo puede hacer cualquier persona, solamente lo puede hacer el Ministerio Público. Y a eso nosotros le llamamos la acción penal pública. Es decir, ellos son los que tienen la potestad de presentar acusaciones por delitos. Usted puede conocer un caso de corrupción y decir, tal funcionario está realizando actos de corrupción, pero no puede usted ir a presentar la denuncia directamente a un juzgado. Tiene que ir primero al Ministerio Público. Exactamente, y esto es para que entendamos por qué es tan importante el actuar del Ministerio Público en el combate de la, yo le digo corrupción, porque no es la impunidad, sino la corrupción. De la corrupción. De la corrupción. Entonces, ¿qué sucede? Yo puedo tener las pruebas de un caso, pero yo no puedo ir directamente al juzgado a presentarlo. No. Y porque eso tiene que ser a través de un fiscal. Así es. Y este es parte del proceso, pues, y son las partes, y usted tocó este tema, abogada, y es importante. Y es el debate realmente por la llegada de la CICI, si va a tener la CICI facultades de acción penal pública para hacerlo y no depender de la autorización de un fiscal, como ha venido sucediendo y sucedió con la Maxi. Exacto. O sea, que la Maxi nunca pudo presentar, sino que tuvo que haber sido siempre a través del Ministerio Público. Exactamente, y por eso es tan importante la elección del fiscal general. Vea usted, porque la elección del fiscal general también implica que él va a tomar decisiones de cuál es las líneas que va a seguir para el combate a la corrupción. Él o ella van a tomar decisiones sobre cómo presentar los requerimientos fiscales o cuántos requerimientos fiscales. Entonces, la pregunta es, ¿por qué razón el Ministerio Público no nos presenta requerimientos? Nosotros como Poder Judicial lo desconocemos. Lo que sí sabemos es que el personal que está dentro del Poder Judicial está siendo poco utilizado, porque es un personal capacitado, es un personal comprometido, es un profesional. De hecho, el circuito de corrupción y el circuito de extorsión están certificados en calidad. Pero el problema que nosotros tenemos es que la demanda en el ámbito de extorsión es inmensa, inmensa. Y las personas que son víctimas de extorsión, que es un delito que también les impacta y que es obviamente tan impactante como la corrupción, también tienen derecho a que nosotros les demos en un tiempo pronto y efectivo y le digamos, señor, su causa ya fue resuelta en el plazo que la ley manda, pero no puede ser que 5 años después nosotros le estamos dando una respuesta.
3 años después. Entonces el Poder Judicial tiene que optimizar los pocos recursos que tiene, Emma. Sí. Porque otra cosa que el Poder Judicial no se le da el 3% que constitucionalmente le corresponde. ¿No se lo dan? No se le da, el Congreso Nacional no se lo dan. Y entonces nosotros tenemos hay que echar mano de lo que existe y hay que optimizar los recursos de lo existente. Fíjense que una sentencia nos costaba, y no sé si me puede poner la gráfica más adelantito, estaba en la presentación, más adelante está mire, ahí esa es una proyección de cuándo culminarían los procesos activos actuales en el Tribunal de Sentencia de Extorsión, si no les entran nuevas causas, o sea, nuevos procesos, y con lo que tienen. Terminarían el 1 de mayo del 2027. Sin más, que no les ingresara absolutamente nada más, tal como estaban. Sin que no les ingresara absolutamente nada más, estaban terminando el 1 de mayo del 2027. ¿Cuántos años son? Entonces estamos hablando de 3 años, 4 años, para que nosotros le demos una respuesta a una persona de procesos que iniciaron hace 2 años anteriormente. Entonces eso no es posible. Y la siguiente es más impactante, fíjese, este es el costo de las sentencias. Esto es bien interesante. Sí, mire, esto es lo que cuesta una sentencia. Entonces, la que está más arriba, que es color naranja, tal vez no se mira tanto, lo podemos hacer. Tal vez la podemos ampliar. Ampliar un poquito. Esta, la primera, ahí, vea, cuesta, la que es roja es la del Tribunal de Corrupción. Costó las primeras 2 sentencias que emitieron 7.273.382.46 lempiras. Eso fue en el 2018, eso costó. Exactamente, eso costaba, porque porque ahí solo les entraron como 2, solo lograron emitir 2 sentencias. Y aquí viene importante, ¿verdad? Por ejemplo, en extorsión, una sentencia costaba 154.054.36 lempiras. En sentencia, en Tribunal de Sentencia, en materia de corrupción, 7.273.382.46. Y estamos hablando de que esto, pues, es dinero que paga el pueblo hondureño, porque es el pueblo hondureño el que paga. Entonces, ¿qué sucede? Si comparamos del 2018 al 2022, vemos que se redujo un poco. En el caso de una sentencia, en el caso de materia de extorsión, cuesta 104.133.61 lempiras. En materia de corrupción, 2.612.268.27. Y hay que señalar algo acá. El año que ha sido más barata la sentencia en extorsión es en el año 2021, que una sentencia costó 45.545 lempiras con 86 centavos. Y en materia de corrupción, la más barata sentencia que le ha costado a los hondureños es 551.000. 551.000 lempiras. O sea, pero estamos hablando que, por ejemplo, en el 2018, una sentencia costaba 7 millones. 200.000. Y la cuestión es esto, ¿verdad? Y me van a perdonar esta expresión. Y metían un caso bagatela. Así es. Un caso de ¿qué? De 1 millón, 2 millones. Y gastamos más en juzgarlos. Exactamente. Gastamos más porque la justicia penal es cara. Exactamente. Y esto es bien importante, abogada. Miren, esto es bien importante porque ese es dinero de nosotros. Es increíble que una sentencia en casos de corrupción nos cueste a los hondureños 7.2 millones de lempiras. Y ahorita, bueno, el 2022, está costando 2.6 millones de lempiras. Exactamente. Es demasiado, es muy caro, y entonces el Poder Judicial, ¿qué tiene que hacer con ese dinero? Optimizarlo. Tiene que darle a las personas un mejor servicio, y para eso reutilizamos el dinero. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Si seguimos con la diapositiva siguiente, entonces aquí, ¿cuáles soluciones planteamos? Bueno, reorganizar la estructura de los circuitos, conservar jueces y magistrados capacitados en temas, porque, mire, yo he sido magistrada de extorsión, pero tengo capacitación para ser jueza magistrada de corrupción. O sea, no es que es algo súper diferente, absolutamente no. Y entonces, lo que hemos hecho es
el personal que tenemos, talento certificado y calificado, porque también los de extorsión fuimos seleccionados por Maxi. Sí. O sea, el circuito de extorsión también ha sido seleccionado por Maxi. Y el circuito de crimen organizado tiene excelentes jueces. O sea, jueces capacitados, la Embajada Americana les ha dado mucha capacitación, hemos tenido capacitación internacional y aquí entonces tenemos incluso los 3 pasos que tenemos. O sea, primero fortalecer el circuito, ¿verdad? Luego la reorganización de las competencias y vamos con un tercer nivel actualmente, que es un proyecto que se está trabajando también y que va a venir a corto plazo, esperamos que ya esté aprobado por el Pleno de la Corte, que es precisamente empezar con un sistema de gestión de calidad. Ya lo tenemos, pero debemos mejorarlo con un sistema de gestión que sea antisoborno, es decir, que permita controlar las actividades que se realizan a lo interno de los juzgados también para que demos una respuesta adecuada y también no se propicie la corrupción dentro de los juzgados. Y luego, si seguimos con la siguiente diapositiva, por favor, la siguiente, gracias, para que vayamos viendo lo que claramente, sí. Lo que ha pasado. Antes de continuar con esto, porque esto está bien interesante, se los digo, yo estoy sorprendida. Estoy sorprendida de que una sentencia en el 2018 al pueblo hondureño le haya costado más de 7 millones de lempiras. ¿Y por culpa de quién? El Ministerio Público. Y por eso es la importancia. Porque el juez se mueve de acuerdo a la presión. Bueno, hay algunos jueces también que dejan mucho que desear, porque tampoco es que vamos a meterlos a todos, ¿verdad? Pero en el caso de ustedes, que están en estos circuitos, que fueron entrenados para la corrupción, como usted dice, son jueces certificados. Y al igual se certificaron fiscales, porque no fueron, o sea, y se certificaron también policías para la investigación criminal. Así es. Pero si la policía no mueve al fiscal y el fiscal no mueve al juez, se para. Y este es el enredo que tenemos. Pero eso vamos a ahondar un poquito más después de la pausa. ¿A partir de cuándo viene esta fusión? Y ¿se está preparando la Corte Suprema de Justicia para la llegada de la Maxi? Esto lo veremos después de pausa. No nos cambie, que ya volvemos. Que revolucionó la pantalla de Honduras, porque nuestra programación es pensada especialmente para toda la familia por nuestra producción nacional. Esto y mucho más aquí en Café Caliente. Además, tenemos las más grandes producciones en novelas y las series que cautivan a todo el país. Gracias por hacernos el número 1 en entretenimiento familiar. PTV, somos todos. Vean, y lo comentaba extracámara, estoy sorprendida, como dicen, anonadada, que una sentencia en materia de corrupción nos cueste a los hondureños más de 7 millones y actualmente anda por 2.6 millones el año pasado. ¿Se pueden imaginar ustedes a cuántas personas se les puede aplicar justicia con ese dinero? Esas son las inequidades que hay acá. Esas son las injusticias de la justicia. Porque no tenemos una lucha frontal. La abogada Yulisa Aguilar, pues que es magistrada de la Corte de Apelaciones en materia de corrupción, nos ha hecho esta presentación en el primer segmento. Y nos ha explicado por qué se tiene que fusionar. Solo 3% de la carga laboral son casos de corrupción. 3 casos, 3%. 80% extorsión. Entonces, 17% crimen organizado. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Haciendo esta
reforma. Esta reforma, ¿para qué? Para que estos jueces, preparados en materia de corrupción, puedan conocer otros casos, por mientras, porque hay que decirlo, por mientras el Ministerio Público se reactiva, define una nueva estrategia anticorrupción. Y realmente, y lo decimos, yo estoy sorprendida con estos gráficos. E igual se sorprendieron los magistrados de la nueva Corte cuando ellos conocieron esta información, porque lógicamente es una información bien documentada, se ha analizado con la Dirección de Administración, con las estadísticas, todo está muy bien documentado. Entonces, claro, como buen gerente, ¿usted qué hace? Usted dice, tengo un personal que es capaz, que puede conocer otras causas y que le puede resolver la situación a varias personas. Entonces lo voy a poner a que también conozcan de extorsión. Y eso es lo que está ocurriendo, que los jueces que conocen de corrupción también conocerán de extorsión y también de criminalidad organizada. Y están capacitados para ello. Eso le iba a decir. Usted está capacitada en materia de corrupción. ¿Tiene las competencias? Sí, totalmente. Totalmente para manejar crimen organizado y manejar extorsión. Por supuesto, porque en realidad solo es el delito el que cambia, pero todo el proceso de cómo juzgamos un delito de corrupción, cómo juzgamos un delito de extorsión es el mismo. Entonces, mis capacidades y las capacidades de mis compañeros y compañeras que están en los circuitos son exactamente las mismas para todos. Ellos tienen tanta capacidad para juzgar un delito de extorsión como uno de corrupción o como uno de crimen organizado. En realidad, el crimen organizado jurídicamente está integrado por todos estos delitos. Está integrado por la corrupción, está integrado por la extorsión. Y entonces, como buenos gestores, buenos administradores, ¿qué es lo que hace la nueva Corte? Dice, ok, vamos a fusionar estos circuitos para que optimicemos. ¿Y cuál es el resultado? Que vamos a agilizar todos los procesos de extorsión y que vamos a tener buenas resoluciones también en corrupción. Porque el costo de la sentencia de 7.2 millones es en el Poder Judicial. Imagínense cuánto cuesta el Ministerio Público. El Ministerio Público, porque eso sí, ahí tardan, porque son años los que se tardan para poder procesar. Así es. Imagínense policía, y hay que ver qué caso fue. Porque si tuvo la suerte de que se lo investigaran, ¿verdad? Porque también hay tanta demanda. Y si finalmente resultó en condenatoria o absolutoria, eso es otro tema que hay que analizar. Porque de repente... ¿Y si fue inocente? Y fue inocente, imagínense, el costo del Estado para decirle, no, usted es inocente, no es el responsable. Y entonces la gente que está en los hospitales, que no tiene medicamentos, que ahorita hemos visto que están con hemodiálisis, con problemas, y entonces estos fondos... el Poder Judicial los puede reactivar porque hay otras áreas que son también importantes. O sea, estamos hablando del tema de extorsión, que es básico, es sustancial. ¿A quién no le afecta la extorsión en este mundo, en este país? A todos. Esto es terrible la situación como está. Pero aquí volvemos al punto y volvemos a los delitos bagatela. Se agarra el que anda cobrando, pero el que recibe el dinero, ¿y dónde está ese dinero? Exactamente. Y ahí volvemos al punto, con el perdón de los señores fiscales que son también mis colegas y que obviamente ellos también tienen sus limitaciones, pero el Ministerio Público es el que está haciendo este trabajo. La investigación y la acusación la hace el Ministerio Público. La policía y el Ministerio Público. Si en extorsión ya la temática y la forma de trabajo mire, fuimos, hacemos una entrega vigilada, miramos, alguien llegó y le entregó el dinero y agarramos al que recibió el dinero. Eso es todo. Entonces, claro, ahí nosotros como jueces se lo hemos dicho en varias ocasiones a los señores fiscales, a los señores policías, tienen que mejorar la investigación. Y en el caso, por ejemplo, el transporte les piden que los depositen en determinadas cuentas y lo han dicho públicamente. Y ahora por Tigo Money, o sea, lo hacen por esas remesadoras, o sea, lo mandan por el teléfono con todas estas nuevas, las aplicaciones Tengo y todo eso. Entonces ya ni siquiera tienen contacto con ellos. ¿Y cómo investigamos eso? Hay que fortalecer esta investigación de parte del Ministerio Público. Yo les comentaba en alguna ocasión que me reuní con policías hace algunos años, les decía, miren señores, si ahora, ¿quién no tiene una cámara en su teléfono celular para que filme? ¿Quién no puede grabar una llamada? Mire el caso del extorsionador en la zona norte, que le pegó el disparo de la M1, que le pegó el disparo, famoso, ahí lo capturaron. Mancito te llegó, pero también, él es operativo, pero ese dinero llega a un punto grande, y ese es el que se debe atacar. Pero bueno, esto es lo que está pasando. Ustedes sí van con este proceso, abogada, de esta reforma, y aquí viene la parte más importante. ¿Están preparados?
¿Afectará esta reforma, esta reeducación, en el caso de que venga la Sisi? No, en lo absoluto. Al contrario, la fortalece. Porque en el caso de que venga la Sisi, lo que el Poder Judicial está esperando es que haya un volumen de requerimientos fiscales por corrupción. O sea, que haya más acusaciones por corrupción. Entonces, si hay más acusaciones por corrupción, tenemos que darle una respuesta pronta y necesitamos más jueces. Entonces, ahorita ya quedaría... mire, no sé si podemos ver en la presentación, yo les muestro cómo quedaría integrado el circuito, cuántas personas van a conocer, y entonces esto lo que nos va a hacer es celeridad procesal. Mire aquí, tenemos por lo menos 8 jueces de letras, 5 salas, o sea, pasamos de una sala de corrupción a 5 salas de corrupción. Es decir, si me viene un requerimiento fiscal por corrupción, ese requerimiento lo vamos a diligenciar mucho más rápido ahora. Entonces, como vamos a tener con la Sisi, esa es la esperanza, volumen de requerimientos fiscales bien fundamentados. Eso es lo que todo el mundo espera. Exactamente. Entonces, lógicamente, con 5 salas va a ser más rápido. Sí. Tener al menos jueces de ejecución que no teníamos. O sea, solo teníamos un juez de ejecución a nivel nacional para conocer todas estas causas. Ahora por lo menos van a haber 3, o sea que se va a diligenciar un poquito. Puede ser que sean 4 y 2 salas de corte de apelaciones. O sea, ustedes prácticamente se están preparando para la batalla, ¿verdad? Lo que pasa es que lo que no saben ustedes si van a haber hombres para esa batalla, ¿verdad? Porque depende del mujeres. O mujeres, sí. O sea, dependemos del Ministerio Público, pero nosotros decimos, si viene la Sisi, estemos preparados para afrontarla y tengamos suficiente personal capacitado. De hecho, le voy a comentar que actualmente tenemos por lo menos el 50% de magistrados y de jueces de extorsión están siendo capacitados en delitos de corrupción y de lavado de activos y de blanqueo de capitales por la parte de la Organización de las Naciones Unidas. Sí. O sea que estamos en proceso de también diciendo, nos estamos preparando, estamos unificando el circuito, fortaleciéndolo con personal, dándole las capacidades técnicas y además las capacidades de conocimiento, porque ahorita va esa capacitación de más de 7 meses continuos de capacitación para que los jueces de extorsión también estén involucrados con los casos de corrupción y lavado de activos. Mire, ya tenemos algunos televidentes que nos han mandado los mensajes. Los voy a leer seguidos porque para que demos respuestas globales. Porque es interesante conocer las personas que nos han escrito al 3182-5600. Dice, felicitamos a la jueza por esa información que van a implementar sistema de gestión o cumplimiento de las normas. Eso vendrá a transparentar más el actuar de todos los servidores judiciales y pondrá en alto la actuación de esta corte que preside Rebeca Raquel y jueces de alto quilate como usted, abogada, dice uno de los televidentes. Vamos con el siguiente, dice, buenos días, licenciada Enma. Está muy bien todo lo que dice la abogada, excelente, pero ¿quién se encarga de revisar al MP? Porque hay que decirlo, aquí hay correcciones más que otras instituciones. Saludos. Buenos días, licenciada Enma, todo lo que dice la abogada está muy bien, pero el MP hay corrupción. ¿Quién se encarga de eso? ¿Quién fiscaliza a los fiscales? Y eso es parte de los procesos que tenemos que ir evolucionando como sociedad. Buen día. ¿Cómo se va a combatir la corrupción si no funciona el Tribunal Superior de Cuentas? Ya lo dejaron inoperante en este gobierno, que lo dice otro televidente. Dice, buen día, Diálogo de Impacto, saludos. En relación a estos flagelos que tanto afecta a esta sociedad hondureña, que cada día va en decadencia, hay que ver la raíz del mal que genera que las personas se involucren en delitos ilícitos como por ejemplo la extorsión, la falta de empleo, trabajo, y que el gobierno de la República tiene la responsabilidad de generar empleo para evitar que las personas se involucren en dichos ilícitos. El caos que tienen esos diputados del Congreso Nacional de no poder elegir un fiscal general y adjunto es lo que genera que el actuar del Ministerio Público no opere efectivamente como ente acusador. En conclusión, el sistema estatal judicial y de juzgados andan por la banda izquierda, no dan el ancho para combatir tantos delitos en una sociedad en decadencia como sucede en nuestra Honduras. Que Dios nos ampare, nos dice este televidente. Mire, Lic, deben de investigar ese personal de los juzgados anticorrupción. Yo sé que personas que en 5 años y almacenan fortunas, es lo que nos dice este otro televidente. Buenos días, licenciada Enma, el Ministerio Público ya dejó de ser para lo que en realidad se formó. Ahora es una mina de oro y
por lo que le voy a decir que por ahí ahora se juegan millones de dinero defendiendo la corrupción. A eso se dedica el MP, porque no hay denuncias de corrupción, porque ellos mismos son corruptos. Y es la percepción de las personas. Si usted mire, están conscientes, y me gusta porque está consciente, porque eso se trata de medios como nosotros, BTV, de velar esto. Y los canales de aquí están abiertos. Si el Ministerio Público quiere venir a explicar su posición, porque lo hablábamos en esta Cámara, cada quien tiene su realidad. Cada quien tiene su realidad. Nosotros estamos actuando de la realidad del Poder Judicial. Incluso le diré, con este sistema, precisamente estamos trabajando en ese proyecto de establecer una política, un sistema de gestión que anticorrupción, antisoborno, dentro de los mismos juzgados, ¿verdad? Porque también necesitamos darle a la población la información transparente de cómo estamos nosotros trabajando, el acceso a la jurisprudencia, a las resoluciones que estamos emitiendo. ¿Por qué la emitimos? Porque a veces lo único que nos están diciendo es que nosotros somos corruptos. Y no ven que de repente la resolución que hemos emitido es porque el Ministerio Público no nos trajo las pruebas correctas. Entonces no podemos generalizar y decir que en todos los casos el Ministerio Público no ha investigado o que todos los jueces son corruptos. Pero sí queremos evidenciarle al pueblo hondureño, mostrarle las resoluciones y por qué el juez toma esta decisión, tal o cual decisión. Y eso es lo que está haciendo el Poder Judicial a través de esta planificación que ya aprobó. Y ahorita vamos con el nuevo circuito, pues sabemos que va a funcionar. Créame que los litigantes van a estar seguros de que sus causas van a ser diligenciadas más rápido, los abogados, las personas, los privados de libertad. Nosotros hemos estado haciendo un estudio también de lo que ha ocurrido en los centros penales. Hay unas condiciones infrahumanas, sí. Tenemos un gran hacinamiento, una persona presa es caro para el Estado, cuesta mucho dinero tener a una persona presa. Entonces, y hay que buscar una solución a estos problemas también de la realidad nacional, que en muchas ocasiones, como lo dijo un televidente, hay personas que cometen extorsión o cometen un delito porque no tienen acceso a un empleo digno, no tienen educación, tenemos falencia en educación. Hay que ver la realidad de nuestra sociedad. Y fíjense qué interesante lo que le decía. La gente dice, ¿verdad? Solamente agarran al de a pie. Así es. El extorsionador que realmente ni sabe para quién trabaja. Así es. Y lo hace por necesidad, porque muchas de estas personas, y no es que uno lo justifique, mire, no, es un delito. No. Pero tampoco vamos a tratar a un cobrador de extorsión como el autor intelectual de la extorsión. Son dos términos bastante diferentes y aquí no se llega. El Ministerio Público no. Está como los narcotraficantes gringos, ¿verdad? Nunca se sabe quiénes son. Se encuentran de todos los países del mundo. Y ustedes, para que vean también que, o sea, en Estados Unidos, ¿cuándo ha visto usted que alguien lo ha acusado, alguien grande ha sido acusado por narcotráfico? No. Que sea norteamericano. No. Todos son extranjeros. Absolutamente. Entonces lo mismo esa misma réplica estamos haciendo nosotros. Entonces es ahí donde debe cambiar. Y por eso es este 95% de impunidad. Imagínese, Emma, que el último requerimiento fiscal del Ministerio Público fue en diciembre del año pasado y luego vino otro ahorita en septiembre. O sea, tuvimos 9 meses sin un tan solo requerimiento fiscal en materia de corrupción. No ser. No podemos tener un personal ahí haciendo nada o paralizado. Estaban haciendo algo, ¿no? Pero sin ese montón de trabajo que tiene otro circuito. Exactamente. Y si sumamos a esto los 2 meses de huelga de los fiscales, eso tuvo un costo terrible, porque se paralizó el Poder Judicial y por eso las sentencias van a salir más caras en el 2023. Exactamente. Porque la sentencia, los costos de la sentencia que vimos es del 2022, 2.6 millones. Pero con este problema de los 2 meses de retraso por la huelga de los fiscales, en el 2023 se va a incrementar este costo. Se va a incrementar y con la ausencia de requerimientos fiscales por 9 meses, desde el tiempo del diciembre del año 2022 a septiembre del año 2023. Entonces estamos hablando de 9 meses en que el Ministerio Público no ha presentado nada. Entonces también, bueno, señor de Luferco, le digamos, ¿qué pasó? ¿Dónde están entonces los requerimientos fiscales? Ellos podrán tener alguna situación interna que les está afectando, que nosotros desconocemos, pero el punto es que el Poder Judicial no puede quedarse de brazos cruzados y no puede ver que el personal y los recursos se están yendo o desperdiciando cuando tenemos otro circuito que está muy cargado de trabajo.
hay que optimizar los recursos, debemos darle una respuesta al pueblo hondureño, debemos darle transparencia, debemos darle celeridad y eso es lo que se está trabajando. Sí. Bueno, el tiempo se nos ha agotado, abogada, mire, rapidito. Así es. Un millón de gracias. ¿Qué debe esperar el pueblo hondureño de ustedes, bueno, en el caso de los jueces y magistrados en materia de corrupción? Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que debe de tener confianza en que vamos a acelerar los procesos judiciales, vamos a darle mayor celeridad y vamos a dar calidad en las resoluciones que emitamos para que la gente tenga una respuesta adecuada a los problemas que está enfrentando día a día. Los usuarios que llegan al Poder Judicial, realmente nosotros les demos una justicia abierta, accesible y que le resuelva los conflictos a los que se ven enfrentados día a día. Sí. Bueno, muchísimas gracias a la magistrada de la Corte de Apelaciones en materia de corrupción, la abogada Yulisa Aguilar, por haber compartido con nosotros, revelarnos cosas que estamos impactados. En el 2018, una sentencia en materia de corrupción costó 7.2 millones de lempiras. Vean ustedes. En el 2022, 2.6 millones de lempiras. Como ellos mismos nos dicen, durante 9 meses no ha habido acción por parte de la UFERCO en los tribunales de corrupción. Entonces, ¿qué se hizo? Readecuar estos. Y nos ha explicado, para que quede claro, cuando venga la CICI, pues tendrán que hacer otra reorganización. Pero que esto no va a afectar, nos garantizan, no va a afectar realmente el funcionamiento de la CICI en caso de que llegue al país. Muchísimas gracias a la abogada. Gracias por la invitación. Un millón de gracias a ustedes, televidentes, por habernos sintonizado. Así que les espero mañana nuevamente en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Y los invito a que continúen con la programación de BTV.